Vamos a ubicarnos, por favor, en nuestras confesiones de fe de Londres. En el capítulo 27 nos va a hablar acerca de la comunión de los santos. Ya estamos casi finalizando nuestros estudios de la confesión, este documento histórico que redactaron nuestros hermanos, los primeros bautistas de Londres en el siglo XVII. Ellos condensaron las doctrinas, lo que creen o lo que creían en ese momento, y la redactaron, y ese es el documento que estamos viendo hoy. Es un documento que, si bien no es la Biblia, pero también es un marco de referencia para conocer la doctrina que debemos creer como cristianos. El capítulo 27 nos habla de la comunión de los santos. Consta de 2 párrafos este capítulo. Párrafo 1 nos va a hablar acerca de la unión de los santos entre sí, unión, y luego vamos a ver la comunión de los santos entre sí. En el primer párrafo vamos a ver el fundamento de lo que nos une como santos o como cristianos. Luego vamos a ver una descripción general de cómo es eso. Luego en el párrafo 2 vamos a ver las expresiones específicas de la comunión cristiana de los santos y la limitación de ella, hasta dónde podemos entender la unidad o la comunión cristiana. Vamos con el párrafo número 1, la unión de los santos entre sí. Vamos a leerlo y empezamos a explicar. Dice: todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe, aunque no por ello vengan a ser una persona con Él, participan con sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria, y estando unidos unos a otros en amor, participan mutuamente de sus dones y virtudes, y están obligados al cumplimiento de tales deberes públicos y privados de manera ordenada, que conduzcan a su bien mutuo, tanto en el hombre interior como en el exterior. ¿Qué nos va a hablar el párrafo 1? Bueno, vamos a ver lo que es la unión de los santos, pero para comenzar vamos a ver el fundamento. ¿Qué es unión? Vamos a definir la palabra unión. Unión es la acción o efecto de juntar, combinar, atar, acercar, ¿verdad? Acercar dos o más cosas para hacer una sola cosa. Eso es unir, juntar. Juan 17, 21 al 23 es la oración sacerdotal del Señor Jesucristo, y Él pide al Padre en esta última oración que hace antes de la crucifixión, y Él ora al Padre diciendo, o le pide al Padre, para que todos sean uno. Está pidiendo, clamando por la unidad del pueblo de Dios, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. Así como nosotros somos unos, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Si nosotros podemos estudiar bien este pasaje, nos vamos a dar cuenta de algunas cosas muy, muy importantes. Una de las cosas que quiero destacar de este pasaje es cuál es el propósito de estar unidos, o de que los cristianos, de los santos, estén unidos. El Señor pide la unidad de los cristianos, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese es uno de los propósitos por la cual los cristianos deben estar juntos. Eso en primer lugar. Pero también vemos que el Señor decía, yo quiero que ellos sean uno. Y luego dice, como yo en ti y tú en mí, que ellos sean uno. La pregunta ahora es, ¿cuál es la base de esa unidad entre los creyentes, entre nosotros mismos? Bueno, lo primero que debemos decir es que nuestra unión
no es por una alianza humana o un pacto. Es decir, yo no me comprometo con las personas simplemente o de estar unidos. Yo no creo esa unidad cristiana, ¿verdad? No es algo que, bueno, yo la hago y yo la rompo. No es así. La unidad cristiana no la crea el hombre. La unidad cristiana no viene por un pacto o algo donde el hombre tuvo la iniciativa. Me parece bien que estemos juntos. Una vez leí un artículo hereje, por cierto, que decía, el cristianismo fueron unas personas que pensaron en juntarse y en andar juntos, en andar caminando, y se les llamó los discípulos. Bueno, realmente esta persona que escribió eso no entiende la realidad de la iglesia. No es que ellos tuvieron la gran idea de juntarse, es que es un asunto que no lo crea el hombre, sino que lo crea Dios. Es originado por Dios. Nuestra unión tiene origen por la relación en Cristo. Efesios 4, vamos una vez más a Juan 17, porque dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en ¿quién? Entonces, la unidad deriva porque estamos unidos ¿a quién? A Cristo. La unidad de Cristo con el Padre, ¿verdad? Esa unidad es porque Él se estaba sometiendo al Padre. Si es verdad, el Padre y el Hijo son uno en esencia. Sin embargo, en la economía de la redención, el Hijo se somete al Padre. De esa manera hay una unión entre el Padre y el Hijo. Asimismo es los cristianos. Yo estoy unido a ustedes, ustedes están unidos a mí, no porque nos juntamos, sino porque nos hemos unido en un solo Padre, en un solo vínculo. Es allí donde radica la unión cristiana. Por lo tanto, yo no hago la unión cristiana. Si yo estoy unido a Cristo, automáticamente estoy unido con los otros santos, porque ellos están unidos a Cristo. Efesios 4, del 2 al 3 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en humildad, solícitos ¿en qué? Guardar, no dice hacer, dice guardar. Guardar significa mantener, ¿ok? Guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Donald Carson dice, como sucede en la santificación, esta unidad es algo que ya se ha conseguido y simultáneamente algo que necesitamos perfeccionar. El Señor nos ha unido a Él, gloria a Dios, pero también eso nos une a otros. Por eso podemos llamarnos hermanos, ¿ok? Como dijo el pastor Mercado, ese es el título más grande que nosotros podemos tener en este mundo, hermanos. Hermanos en la fe, ¿ok? Y deleitarnos en eso. Nuestra unión, hermanos, recordemos, no es una unión directa, sino una unión derivada. Aquí dice, todos los santos que están unidos, ¿a quién? A Jesucristo, estoy leyendo la confesión, su cabeza por su espíritu y por la fe. Entre paréntesis dice, aunque no por ello vengan a ser una persona con Él. Es decir, no es que nos juntamos a Cristo y venimos a ser de la misma esencia de Cristo, no. Hay una unión en Cristo, de la misma manera hay una unión con los hermanos. Yo no es que estoy pegado a ustedes, ¿cierto? Pero hay un vínculo, hay una unión. ¿Cómo es eso? Bueno, la Confesión de Westminster lo dice de esta manera. Esta unión que los santos tienen con Cristo no les hace de ninguna manera partícipe de la sustancia divina, ni ser iguales a Cristo en ningún respecto. Al afirmar cualquiera de estas cosas sería impiedad y blasfemia. No es que somos Jehová Junior, ¿ok? No llegaremos a ser dioses. Esa unidad que tenemos con Cristo no nos hace uno en esencia con Cristo. No es una unión en esencia, es una unión derivada.
Sam Waldron dice, los santos están unidos mediante su unión con otro, es con Jesucristo, no es una unión entre nosotros mismos. Los hermanos están unidos porque comparten el origen común de tener los mismos padres. La unión se deriva de los padres. En contraste, la unión entre el marido y la esposa es una unión directa. He allí la diferencia. La unión que tenemos con Cristo es como la unión que tienen los hermanos, comparten algo. Pero no es como la unión de un esposo con una esposa, ¿verdad? Que ambos entonces se convierten en una sola carne, como dice la Biblia. Vayan conmigo por favor a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 del 1 al 6 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, y con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa es la unión cristiana. ¿Es por qué tenemos unión cristiana o unión con los santos? Porque tenemos un mismo Padre. Es una unión derivada. Es una unión correspondiente. Juan capítulo 1, versículo 16 y primera de Juan 1, por favor. Juan 1, 16. Y primera de Juan 1 también. Juan 1, 16 dice: Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pero vayan conmigo por favor a primera de Juan capítulo 1. Primera carta de Juan capítulo 1. Versículo 3. ¿Lo tiene? Este versículo nos dice la unidad cristiana. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión. ¿Con quién? Con nosotros. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para poder tener comunión. No hay comunión fuera del Evangelio. Si tú te sientes unido, atado, comprometido, en comunión con un incrédulo, lo más seguro es que tú seas un incrédulo, porque tú compartes eso con él. Tú compartes los mismos intereses, los mismos deseos, el mismo propósito de la vida. Nosotros, dice, tenemos comunión. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Podemos sintetizar, resumir esta doctrina con este versículo hermoso. La unión cristiana no es porque yo quiero, es que si tú has venido y crees en el único verdadero Salvador, Jesucristo, eso te convierte en mi hermano. Y yo debo guardar eso. Eso tiene implicaciones directas. Otros versículos que están aquí en pantalla. Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Esto tiene que ver con que no somos igual a Dios. ¿Okay? Nuestra unidad con Dios no nos hace igual a Él. Él es único. Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. No llegamos a ser uno literalmente con Cristo, en esencia. Hechos 10, 26 al 25 al 26, perdón. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. ¿A quién debemos adorar?
al Señor tu Dios adorarás. Y Pedro le levantó y le dijo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. La adoración debemos darla a Dios solamente. Por lo tanto, Pedro no recibió adoración. ¿Por qué? Porque él sabía que él no era Dios. ¿Ok? Aunque sí, estamos unidos a Cristo, pero no es una unión en esencia. Esta pregunta es interesante. Ok, estamos unidos, chévere, no en esencia, pero ¿en qué entonces estamos unidos a Cristo? Hermanos, fíjense esta parte. Después de ese paréntesis en la confesión dice, participan en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria. Hermanos, la unión con Cristo nos hace estar unidos o participar de sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y Romanos 8. Ya va. Efesios 1. Dice, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hermanos, nosotros participamos de la gloria que tiene Cristo ahora mismo. De la misma gloria. Efesios 2 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, aunque no se había hecho efectivo eso en tu vida, pero en la mente de Dios, tú resucitaste cuando Cristo resucitó. Tú estabas unido ahí. ¿Ok? Aunque eso se lleva a cabo en el momento de tu conversión. ¿Ok? Eso se cuenta en ese momento, pero ya en la mente eterna e infinita de Dios, que no entendemos, ¿verdad? Ya eso era un hecho. Tú estabas muriendo porque estabas unido a Cristo. Tú estabas sufriendo los clavos porque estabas unido a Cristo. Esta es la doctrina de la unión con Cristo, hermano. Es mucho más allá de simplemente Cristo es mi Salvador. No, es que juntamente con Él fui crucificado, juntamente con Él fui muerto, juntamente con Él fui resucitado y juntamente con Él estoy en gloria ya. Es una cosa segura, pues, lo que quiero decir. Por la unión a Cristo. Es decir, Dios me está viendo como si yo hubiese vivido la vida de Cristo, como si yo hubiese muerto como Cristo. Viendo a Cristo, estaba viendo a su pueblo allí. Dice, juntamente con Él, que dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados, ¿qué dice? En su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, doctrina de la unión con Cristo. Porque si fuimos plantados juntamente con ¿quién? Con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Dios nos cuenta como si hubiésemos sufrido, como si hubiésemos muerto. Y obviamente es una garantía de que vamos a resucitar tal cual como Cristo. Por eso es que dice que Cristo es la primicia. Se habla como que Él es la primicia. La primicia es un término agrícola que tiene que ver con que es el primer cultivo y nos dice cómo viene el resto. ¿Ok? Nosotros vamos a experimentar lo mismo. Pero, hermanos, la vida cristiana es vivir o experimentar las mismas cosas que Cristo experimentó.
Cristo experimentó tentaciones. Cristo experimentó, no tenía un lugar donde recostar su cabeza. Y no es necesario, a veces nos quejamos tanto y no nos damos cuenta que los mismos padecimientos de Cristo se van cumpliendo en todos los hermanos, como dijo Pedro. ¿Sí? Estamos hablando de que estamos unidos en Cristo en todo. Sí, lo estaremos en la eternidad, pero también, así como Él bebió la copa, también nosotros. Vamos a hablar de la parte de la descripción general. ¿Cuáles son las implicaciones de estar unido entre nosotros mismos? Primero, quien está unido a Cristo ama lo que Él ama. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, ¿qué dice? Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, como yo estoy unido a Cristo, entonces yo amo a la iglesia como Él amó a la iglesia. Yo amo a mi mujer en representación como Cristo ama a la iglesia. Esas son las implicaciones prácticas de estar unidos a Cristo o la unión cristiana. Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he mandado, que también os améis unos a otros. El amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. ¿Qué otra cosa? El que está unido a Cristo procura como una obligación interna, dice, el bien físico y espiritual de aquellos al que Él ama, como dice aquí en la confesión. Dice, están obligados, pero ya es una obligación interna, es algo que los impulsa, dice, al cumplimiento de tales deberes públicos y privados de manera ordenada que conduzcan a su bien mutuo, tanto el hombre interior como el exterior. Es decir, yo quiero el beneficio de mis hermanos. 1 Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual animaos unos a otros, edificaos unos a otros como lo hacéis. Yo estoy preocupado por animar a mis hermanos, estoy preocupado por el bienestar de mis hermanos. Eso es la unión, eso lo hace la unión con Cristo. Porque el que tiene bienes de este mundo, 1 Juan 3, del 17 al 18, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Vamos entonces con el párrafo número 2. Leemos. Los santos, por su profesión, están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión, santos en la adoración a Dios y en el cumplimiento de otros servicios espirituales que tiendan a su edificación mutua, así como ayudarse unos a otros con las cosas externas según sus posibilidades y necesidades. Según la norma del Evangelio, aunque esta comunión deba ejercerse especialmente en las relaciones en que se encuentren, ya sea en las familias o en las iglesias, debe extenderse, según Dios dé la oportunidad, a toda la familia de la fe, es decir, a todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, su comunión mutua como santos no quita ni restringe el derecho o la propiedad que cada hombre tiene sobre sus bienes y posesiones. El cristianismo no dice, todo lo tuyo es mío. El cristianismo dice, lo mío es tuyo. Hay una diferencia. Lo tuyo es mío. No. Es una cosa donde la persona voluntariamente quiere compartir y hacer partícipe de bendiciones a los otros. Pero los otros no lo obligan a eso. Es una obligación interna porque está unido a Cristo y él debe reflejarlo en comunión con otros cristianos. Reflejarlo en comunión con otros cristianos. La palabra comunión es la palabra en griego, la palabra koinonia, que significa comunión, participación, compañerismo, comunicación. La comunión es la expresión práctica de la unión. Tú estás unido a Cristo, tú tienes que demostrarlo
estando en comunión con hermanos. ¿Sí? Es decir, yo estoy unido a Cristo, automáticamente yo sé que estoy unido a ellos y yo debo estar pendiente de ellos. Cuando yo me aboco a eso, estoy cumpliendo lo que es la comunión cristiana. ¿Ok? Estoy haciendo eso de manera práctica. Expresiones específicas, dice, adoran juntos. Por eso es que es tan importante que nosotros en esta iglesia por lo menos siempre damos el hincapié, hermano, el día del Señor es para estar con los hermanos, hacer todo lo posible con los hermanos. ¿Por qué? Porque hay una obligación de estar adorando a Dios no solitariamente, sino con los demás. Yo debo estar en comunión con los otros para estar adorando a Dios. Eso refleja mi unión con Cristo. Si a mí no me interesa la iglesia, si para mí la iglesia es un asunto donde, bueno, yo voy a ver si me entretienen, yo voy a ver qué hay, como si fuera un buffet, ¿verdad? A ver que aquí no hay nada. Bueno, ellos deben estar adorando juntos, permanecer en adoración juntos. Además, edificarse mutuamente. ¿En qué giran nuestras conversaciones como hermanos en la fe? ¿En qué deben girar? Deben girar en cosas que sean edificantes. Sí, podemos bromear con algunas cosas, pero si todas las conversaciones de nosotros giran en torno a cosas vanas, entonces eso hay un indicativo de que hay algo que no nos está uniendo. Nos está uniendo la tontería entonces. ¿Qué nos une? ¿Qué nos une? Se edifican mutuamente. Dice, se socorren los unos a los otros. Hechos 2:42 dice, y perseveraban. Dice que los que creyeron fueron como 3,000 personas. Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Es que en una iglesia pequeña es mejor la comunión? No. ¿Y debemos procurar iglesias pequeñas? No. La iglesia de Jerusalén tenía más de 3,000 personas y tenían comunión unos con otros, que sí se puede. Lo que pasa es que tienen que ser cristianos. Ese es el problema. Ese es el asunto. El asunto es que sean cristianos. Y sí se puede tener comunión cristiana. Dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cómo podemos cumplir los siguientes mandatos? Por ejemplo, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres ¿qué? Amor unos por otros. Es decir, ¿dónde puedo yo estimular a otro? ¿Dónde puedo demostrar que tengo amor por otro? En la iglesia, cuando tengo comunión con los hermanos. Ahí es donde yo demuestro que soy cristiano. Bueno, además de tu familia, ¿verdad? Luz afuera y oscuridad adentro. Bueno, eso es otro tema. Pero estamos hablando de que el cristianismo se refleja cuando tú tienes comunión con otros cristianos. No puedes permanecer o creer que puedes permanecer en la fe si solamente estás viendo, bueno, si ves enlace, por ejemplo. O por lo menos si veo predicaciones por internet de cualquier predicador, buen predicador, pero yo no puedo permanecer en eso no me va a perseverar. ¿Dónde voy a recibir amor y estímulo a las cosas? ¿Dónde voy a demostrar que tengo amor? ¿Dónde voy a recibir ayuda y ánimo? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Dónde puedes ministrar los dones que Dios te ha dado a ti? No lo puedes ministrar para ti mismo, es para otros. Por lo tanto, es muy, muy importante congregarse. Es muy, muy importante estar en la iglesia. Estar en la iglesia. El Señor no nos pide estar todos los días en la iglesia, hermanos. El Señor te pide un día para Él. Y en ese día para Él podemos congregarnos, podemos ministrarnos, podemos ayudarnos, podemos tener comunión cristiana. ¿Ok? G.I. Williamson dice,
La confesión, él comenta, es la confesión de Westminster. La confesión mantiene que el deber de mantener el compañerismo y comunión santo en el culto a Dios o de Dios es al menos en parte un resultado de nuestra unión. Pero algunos han arguido que pueden adorar a Dios por sí mismos, o al menos sin comprometerse a ser miembros de una iglesia visible. Otros parecen no sentir la obligación de asistir leal y fielmente a los cultos de adoración en una congregación en el día del Señor. No tomar en cuenta el día del Señor para congregarse, para estar con otros cristianos, es signo de que no estás unido a ellos. Y si no estás unido a ellos, no estás unido a Cristo. El cristiano desea estar con otros cristianos, desea compartir con otros cristianos. Se aflige en la semana porque está anhelando estar con sus hermanos, poder hablar libremente de lo que los une a ellos. Otras palabras de San Waldron dice: los deberes que surgen de nuestra comunión con los santos demandan fidelidad en cuanto a estar con ellos, especialmente en las reuniones públicas de la iglesia. La filosofía popular moderna fomenta el ser diferente, ser uno mismo, ser independiente, original, singular. Debemos desear actuar de manera armoniosa y unificada con los demás cristianos. Limitación necesaria, ya con esto vamos terminando. La limitación necesaria de la comunión cristiana. Esta es la pregunta de las tantas lochas, como decimos acá. ¿Qué de la comunión de bienes practicadas en Hechos 2:44 y 4:32? ¿Qué de eso? Vamos a ir. Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ahora el 4:32. 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto no son versículos que justifican el comunismo, ¿ok? No lo justifican. No es así. Aquí lo que están hablando es que ellos querían demostrar su unión a Cristo, su unión con los hermanos, estando pendientes de ellos. Y es decir, cuando dice que no decían ser suyos nada, no está hablando de que la Biblia está a favor del exterminio de la propiedad privada. Hechos 5:4 nos refuta completamente esa idea. Vamos a Hechos 5. Podemos leer el 4, pero es preferible leer el contexto completo, ¿cierto? Recuerden, tenían en comunión todas las cosas. Ninguno desea hacer nada suyo, ¿ok? En ese contexto, capítulo 5 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Pregunto, ¿era malo vender sus heredades? No, porque los demás lo estaban haciendo, ¿cierto? Dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Nadie te lo estaba pidiendo. Si tú lo querías hacer, hazlo, pero hazlo bien. Pero si no lo querías hacer, no era tuyo el asunto. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. Entonces aquí claramente se nos habla de que esa cuestión de estar en comunión con otros era simplemente servir los que tenían más
tenían el corazón enternecido para poder servir a los más desposeídos en este caso. Pero no era una regla que los apóstoles, por ejemplo, implementaron. Pedro les dijo: ¿por qué nos quisiste engañar o quisiste engañar al Espíritu Santo? ¿Por qué quisiste engañar al Espíritu Santo? Versículo 4. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En primer lugar, no existe ninguna indicación de que esta práctica fuera demandada por Dios como norma para los creyentes. En segundo lugar, hay evidencia de que el derecho de la propiedad privada estaba reconocido por los apóstoles. Es lo que he estado diciendo con Hechos 5:4. Esto lo dice Williamson. Ya acabo de leer Hechos 4 y Efesios 4:28 dice: el que hurtaba, no hurte más. Es decir, hay propiedad privada. ¿Sí? Solamente con el mandato de no robar implica automáticamente el derecho a la propiedad privada. Hay algo que no te pertenece y no lo debes agarrar porque hay propiedad privada. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Eso lo vemos también en Éxodo 20, cuando habla en los mandatos del Señor, en los 10 mandamientos. San Waldron dice: somos uno en Cristo y a través de Él. No somos uno directamente. Esta es la última lámina, hermanos. Es como cerrar el pensamiento. Somos uno en Cristo y a través de Él no somos uno directamente. Por tanto, nuestra propiedad pertenece en primer lugar a Cristo y solo a través de Él a los demás entre sí. Debemos respetar el derecho de que la propiedad de nuestros hermanos le pertenecen a Él como una mayordomía divina. No tenemos derecho directamente a sus bienes. No tenemos derecho a interferir con esa mayordomía. Hermano, deme la cola. O préstame el carro. Dame el carro, porque tú eres mi hermano. No. Si el hermano con mucho gusto quiere beneficiar con los privilegios que el Señor le ha dado, gloria al Señor. El hermano por lo menos quiere compartir sus bendiciones con otro, pero yo no puedo exigir que comparta conmigo. ¿Okay? Es como el esposo y la esposa. La esposa debe sujetarse voluntariamente. El esposo no debe procurar que ella se sujete. Ese no es el rol de la esposa. El rol de la esposa es amarla. El rol de la esposa es sujetarse voluntariamente. Entonces, hermanos, hasta aquí nuestra reflexión acerca de lo que es la unión con Cristo. Hermanos, recuerda, qué hermoso es estar unido a Cristo, ¿cierto? Nosotros no tenemos deuda con el pecado porque Cristo no solamente lo saldó como si fuera una cosa en tercera persona, sino que estábamos juntos pagando inclusive nuestros pecados. Estábamos sufriendo con Él. Pregunto, ¿sufriste con Él? No lo sentiste, pero Dios lo cuenta así, hermano, de los que nos salvamos. Pero eso nos une a otros hermanos, nos une para adorar al Señor, para estar pendiente, para estar ministrando nuestros dones a los otros hermanos y para compartir no solamente para bienes espirituales, sino también inclusive materiales. Porque no solo aquel que ve a su hermano pasar hambre y le dice, bueno, Dios te bendiga, ve. Santiago dice, demuéstrame tu fe con tus obras. La fe sin obra es muerta. Muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Ese es el argumento de Santiago. No está hablando de una fe no está hablando de que las obras nos justifican, sino que está hablando de que la fe que justifica obra. ¿Okay? Que nosotros podamos entender estas hermosas realidades y el Señor nos ayude a fortalecer
nuestra unión cristiana, hermano. Amén. Oramos. Bendito Señor, gracias por este tiempo, esta noche que nos has dado para compartir, para estar juntos, reflexionando de esta hermosa doctrina de la unión con Cristo y la unión entre los santos, Señor. Qué hermosa realidad que muchas veces desconocemos o simplemente se nos ha olvidado, Dios mío. Perdónanos, Padre, si hemos tenido la oportunidad de beneficiar a otro hermano y hemos cerrado nuestro corazón contra él. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a estar más dispuestos, más enternecidos nuestros corazones para poder beneficiar a tu pueblo, Padre. Gracias, Señor, porque en medio de esta situación difícil, donde cualquiera debería naturalmente pensar más en resolver su propia situación y problema, Señor, gracias porque en medio de esta situación tan difícil aún nos ayudas a entender que debemos mirar a otros, debemos buscar el beneficio de otros. Ayúdanos, Señor, a no vernos solamente a nosotros mismos, sino a estar pendientes de nuestros hermanos. Gracias, Señor, por esta iglesia, porque nos sigues ayudando a entender tu mensaje, tu propósito, tu palabra, Señor, tu voluntad. Allí tu voluntad, Señor. Síguenos trabajando en nuestras vidas. Gracias por la realidad de estar unidos a Cristo, pero ayúdanos a entender la implicación que ello tiene, Señor. Estar unidos con los hermanos y buscar, procurar, guardar, ser solícitos en guardar la unión con los hermanos. No descuidarnos, Señor, con eso. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. En tus manos estamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.